¿qué tal? Qué gusto saludarle. Este es el resumen de lo que pasó en los foros del Parlamento Abierto en la Cámara Baja rumbo a la discusión de la reforma eléctrica. Veamos. No existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda la realización de un servicio público a cargo del Estado, en virtud de su relación directa con la subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar. En este contexto, se inscribe la reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador. Esta se basa en un sólido razonamiento inserto en la exposición de motivos, en una conclusión categórica y definitiva. La reforma energética del 2013 es, sin lugar a dudas, un proyecto fallido e insostenible. La prioridad debe ser garantizar que en México las nuevas generaciones tengan electricidad confiable, barata y sobre todo limpia. Actualmente, 1 de cada 3 pesos de inversión extranjera en el sector energético viene de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas claras. Por esta razón, lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TEMEC. Como se ha establecido en el capítulo 8 del TEMEC, se reservó su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. En ese entendido, les comparto algunos planteamientos sobre las razones por las que se estima que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del TEMEC. El TEMEC es un tratado internacional que contiene un capítulo específico dedicado a la protección de las inversiones. Ahí encontramos diversos estándares de protección, así como las reglas del mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre los inversionistas extranjeros y el Estado. Son particularmente relevantes 3 estándares o principios: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato. Hablemos brevemente del TEMEC. Su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, cambió el perfil económico y productivo de México. Nos convirtió en la 8ª potencia exportadora a nivel mundial y nos permitió ser un sitio atractivo a la inversión extranjera directa, que en algunos años llegamos a atraer hasta 35,000 millones de dólares de inversión extranjera, cuando antes de la entrada en vigor del TELECAN atraíamos menos de 2,000 millones.
80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. De manera bilateral, el comercio entre México y Estados Unidos representa 600,000 millones de dólares. Es por ello que la administración del presidente López Obrador participó activamente y concluyó la negociación del TEMEC, y posteriormente un Senado con mayoría de Morena aprobó el TEMEC de manera arrolladora. Cuando se está en posición de reformar la Constitución, que es la que materializa el pacto social de los mexicanos, debemos de estar buscando no la coyuntura, sino ver a 30 o a 50 años qué es lo que va a estar sucediendo y si lo que van a hacer respetuosamente diputados y senadores va a servirnos para ese entonces. Hay que monitorear el escenario internacional y ver que la innovación debe ser aplicada tanto en la tecnología como en la metodología y la estructura de la industria. Siempre debe haber nuevas ideas en nuestra Carta Magna y su legislación. El análisis, sin embargo, no se debe enfocar en beneficiar a una o a otra empresa, sea esta pública o privada. Siempre debemos de buscar el beneficio del pueblo de México. La electricidad por años ha sido considerada como un bien comercial, restándole la importancia que realmente tiene. La iniciativa de reforma eléctrica que nos encontramos analizando tiene un sentido de justicia social y por primera vez se pondera sobre lo particular lo que más le conviene a México. Nos han dicho que de aprobarla sería costoso para el país, supuestamente dañino a la salud y al medio ambiente y que habría un retroceso considerable en la inversión. Pero esto es mentira, porque eso, con lo que intentan asustarnos, es lo que en realidad están provocando. El modelo eléctrico Peña nos obliga a cubrir a través de su marco legal los déficits del mercado, subsidios cruzados y costos como incentivo por energías limpias, cuyo único objetivo es que los privados ganen más de lo que deberían a costa del pueblo. Como primer punto al régimen transitorio de la iniciativa del Ejecutivo Federal y como segundo a la compra y suministro de energía por parte del sector privado en condiciones de competencia. Adelante. Como primer punto, la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre del 2013 incorporó 21 artículos transitorios, los cuales dan operatividad y certeza al contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Dichos artículos, en su gran mayoría, no fueron diseñados para agotarse en la temporalidad, sino que establecieron los lineamientos fundamentales que deberá seguir la legislación secundaria a efecto de darle una implementación ordenada. La iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética cuenta con 9 artículos transitorios, que en lo sustancial y para efectos materiales es contraria al sentido y objeto del texto constitucional en vigor.
desde la promulgación de la ley en el 2014, no han podido completarse los manuales y por lo tanto las tarifas de regulación. Existe una bolsa que se cobra en los recibos de todas las viviendas, pero por alguna otra razón, y así ya sabemos, no se han visto los manuales, no han llegado a las generadoras. Asimismo, los costos, si me apoyan con la siguiente, por favor. Los costos que implican la operación y desgaste de estas centrales, principalmente las de respaldo para todos los soportes de energía limpia, llámese ciclos combinados, centrales térmicas convencionales, centrales turbogás que operan en horas pico principalmente y en emergencias, tienen una carga de costos a la CFE que por un mercado de potencia que no ha sido, que no fue diseñado como un mercado de capacidad, sino únicamente como un mercado de indicador de dónde instalar nuevas inversiones, pues ha traído como consecuencia de que la CFE, principalmente, dado que no ha sido retribuida correctamente, pues tenga que subsidiar de una manera indirecta, por decirlo de una forma, a todo el respaldo de generación. Los modelos más exitosos en el mundo combinan elementos de libre mercado con rectoría estatal firme. Podemos encontrar y discutir las mejores recetas, las mejores políticas, pero si algo es incuestionable es que los extremos son malos. Tan malo es un esquema de libre entrada y salida sin reglas, donde cada quien hace lo que se le pega la gana, como un modelo en donde el Estado, y peor aún, una sola entidad del Estado concentra no solo toda la cadena de valor, sino también los procesos regulatorios e institucionales. Se nos dice, bueno, ¿qué puede seguir? Pues hay que reformar la ley. Se hace todo el proceso de una reforma a la ley de la industria eléctrica, se somete a la aprobación de los congresos, tanto de diputados como de senadores, y se aprueba. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, después de una tarde de haber sido publicada, se otorga suspensión por parte de los juzgados de competencia. Entonces no hay nada que se pueda hacer si no se cambia la Constitución. Eso nos ha quedado muy claro. Hoy hay 4.250 amparos efectuados por las cámaras empresariales, asociaciones de energía, empresas y la COFECE, ese órgano del Estado, independiente y autónomo. A la que sigue, por favor. Esta es la historia. CFE tenía el 100% de la responsabilidad en el 99 a todo el país de suministrar con un sentido social. En 2013, antes de la reforma, ya solo tenía el 63%. Hubo aspectos donde se modificaron totalmente una legislación inconstitucional, creando nuevos esquemas de generación privados. Vamos a una breve pausa y seguimos con el recuento de lo que pasó en los foros del Parlamento abierto rumbo a la discusión de la reforma eléctrica. Ya estamos de vuelta y seguimos con lo más destacado en la Cámara Baja durante este ejercicio del Parlamento abierto. Las principales preocupaciones de las empresas afiliadas a la MIA en lo que concierne a la temática de este foro son las siguientes. En cuanto a transición eléctrica soberana,
En primer lugar, eliminar los certificados de energías limpias impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual a su vez repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP26. La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países. ¿Qué se entiende por transición energética? Es un cambio estructural significativo en la sociedad de sus sistemas de generación de energía. Las transiciones energéticas en el pasado han tenido que ver con ventajas energéticas y económicas, y la que estamos viviendo ahora es la primera que busca simultáneamente ventajas energéticas y ambientales. Esto genera de entrada posiciones divergentes por los dos enfoques que esto representa y que de alguna manera se han venido reflejando en esta dinámica. Siguiente lámina, por favor. Se ha dicho que la reforma energética de la pasada administración tuvo entre sus objetivos la transición energética. En realidad, solo tuvo dos objetivos. Uno declarado, que es la creación y consolidación de un mercado eléctrico de mayoristas, y otro no declarado, consistente en la fragmentación y desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Propongo que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, hablemos en favor de lo que necesita México, que miremos juntos qué es lo que necesita México. Y para esto, desde Coparmex y el sector empresarial, proponemos en primera instancia un primer objetivo, que es que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones. Un segundo objetivo, que es que haya luz a precios competitivos para que las empresas que generan empleo puedan permanecer en el país y podamos atraer a más empresas a partir de esta competitividad en nuestros precios de la energía eléctrica. Esto generará la inversión que nos dará los empleos que requiere el país. El litio lo hemos subestimado y no le hemos dado la trascendencia. Podríamos estar hablando de un hecho histórico inédito como fue en su momento el aprovechamiento de los hidrocarburos en el mundo. Tiene en su consistencia, por ser un mineral, un metal con alto grado de conductividad eléctrica, por las características de su composición, tiene usos en la industria aeronáutica, aeroespacial, en la industria farmacéutica, tiene usos en todo el desarrollo del sector primario, secundario y terciario de nuestra economía. No se puede entender el desarrollo de los equipos de cómputo, las tablets, las computadoras, las cámaras, las televisiones, los lentes de televisión, los anteojos, en fin. Así como la petroquímica básica y secundaria compone o tiene más de 2.500 subproductos, que no solo es la producción de gasolina, tenemos que acostumbrarnos al término litio-química primaria y secundaria.
La solución es la transición energética, es decir, sustituir con energías limpias las energías contaminantes. El mundo se ha comprometido para la producción de automóviles a combustión interna entre el año 2035 y 2045. Se va a parar la producción apoyo lo que decía el doctor Sosaya en este sentido. De 2019 a 2020, el mundo aumentó la inversión mundial en transición energética en 11%. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del año 2020, casi el 100% de la nueva capacidad instalada de generación eléctrica provino de energía del sol y del viento, pero México se ha rezagado. En México solo el 29% de la generación eléctrica es limpia, el 71% es contaminante. La transición energética del mundo es imperativa. La actividad humana en los últimos 2 siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la Tierra. Si no se detiene ya con muy bajas emisiones, en 2 décadas será imposible detener el aumento a 2 grados centígrados. Catastrófico para el planeta, la atmósfera y ecosistemas. Pone en riesgo la vida sobre el planeta. Imperativo mundial, detener el cambio climático. Causa principal, el sistema energético del mundo, 84% fósil. En 30 años, electricidad renovable y nuclear deben sustituir este sistema. Electricidad es el sistema energético del siglo XXI. Las grandes potencias deben hacer su propia transición. No pueden ni deben hacer la de otros países. Cada país debe hacerse cargo de su propia transición. La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. ¿Cómo vamos a sustituir 87% de nuestra energía fósil de manera soberana? A estas alturas, ya no hay duda de que el planeta se está calentando y la causa de este calentamiento está en la actividad humana, en particular en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante más de 2 siglos de actividad industrial. Tampoco quedan dudas de que el incremento en la temperatura media de la Tierra está modificando el clima y aumentando los riesgos asociados a sequías más profundas y prolongadas en algunas regiones, inundaciones en otras y en general una exposición mayor de las sociedades a los elementos. Se dice correctamente que el problema tiene una raíz diferenciada. Las grandes potencias industriales han contribuido desproporcionadamente al calentamiento global. Por eso el Acuerdo de París, firmado por México, establece que la responsabilidad para mitigar las emisiones debe ser compartida y diferenciada. La reforma eléctrica que propone el Ejecutivo traza caminos de adaptación a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, por lo que a mediano y largo plazo, a través de la transición energética, se puede evolucionar hacia procesos productivos que causen menores emisiones de gases de efecto invernadero y que
Al mismo tiempo, se puedan lograr mejores niveles de bienestar para toda la sociedad mexicana. La reforma es una respuesta realista e impostergable a un contexto adverso, donde las desigualdades no solo se presentan en términos de ingresos, sino también en términos energéticos. En pleno siglo XXI, cientos de miles de mexicanos que habitan en diversas zonas marginales del país carecen del servicio eléctrico. Esto agudiza su situación. Cada una de las tecnologías más comúnmente usadas en México, combustóleo, diésel, carbón, gas natural, tiene un diferente factor de emisión. Así de sencillo, y dependiendo de cuál tenemos más en la matriz, va a repercutir en la que sigue, por favor, tener un cierto promedio de emisión en nuestra matriz energética. Aquí hay algunos ejemplos de datos factuales de lo que ha sido el cálculo de cómo está el factor de emisión de dióxido de carbono en promedio de la matriz con la que generamos electricidad. El desafío en el que está embarcado ya muchos países es llegar cuanto antes posible a que tengamos prácticamente cero emisiones. De eso estamos hablando. Esa es la realidad en la que estamos. Es un gran desafío. Vamos a ver cómo podemos entrarle y cómo son la parte de las responsabilidades. La generación que utiliza combustóleo es solamente 6% de nuestra capacidad y no llega al 3% de la capacidad total del CEN. Sí es muy dañino el combustóleo, lo sabemos, pero también creemos que tenemos que tener una capacidad de reserva justo para emergencias. No estar usando combustóleo porque sí, sino cuando no hay gas o cuando realmente está muy estresado el sistema, como en los veranos, ¿no? Y además, sumando a la capacidad que ya tenemos de energía limpia, se podría incluir próximamente la cogeneración eficiente de Salamanca, que está en proceso de certificación. En Estados Unidos, la Comisión Regulatoria ha dado algunos incrementos extendidos hasta el 20%. En Suiza se ha incrementado la capacidad hasta el 13.4% de instalaciones en servicio. En España ha aumentado 11% y tienen unos reactores nuevos que tienen una capacidad que ya está programada para aumentarse 13% más. Finlandia también está participando en este tipo de proyectos y está con una planta original que tenía 1,700 y ahorita la está aumentando 29%. Sí, claro, el carbón hay que abatirlo, pero para eso estamos ya activamente invirtiendo. Están muchas más plantas de gas, ya explicamos por qué necesitamos seguir consumiendo el gas. Y nosotros tampoco somos los diablos de la película. Los alemanes todavía tienen casi 1/3 de producción con carbón y los americanos con 24%. Entonces, evidentemente, los de la CFE también son mexicanos y también están igual de preocupados por el carbón y por el cáncer y por todo ese asunto, ¿no? Entonces, me parece absurdo pensar que ese es el argumento, porque yo le preguntaría a los que defienden el status quo, ¿qué haremos en el caso de que los privados van a establecer la política pública, van a determinar qué es bueno o van a nada más tener
como deben tenerlo, su objetivo que es profit, ¿no? Utilidad. Entonces, yo creo que es importante entender el balance y la perspectiva no confrontacional que propone esta reforma. Es un ordenamiento. Como siempre, le agradecemos muchísimo su sintonía. Le invitamos a que continúe siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Parlamento Abierto en la Cámara Baja. Tendrá en este canal los resúmenes informativos con lo más destacado. Gracias y hasta la próxima.